Muy bien, bueno, pues ya entramos en capítulo 2 de Romanos. Ya habíamos terminado el 1. Simplemente recapitular, bueno, más recapitular, no, simplemente hacer una reseña del capítulo 1, que decíamos que tenía dos partes el capítulo 1, básicamente uno que era la vida con evangelio y otro la vida sin evangelio, ¿vale? Del capítulo 1 hay un versículo que quiero destacar porque luego nos va a servir de catapulta y creo que es un versículo que nos catapulta hacia el capítulo 2 y diría un poco que hacia la carta, ¿vale? Es Romanos 1:5, que dice el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a los romanos, dice, está hablando dice el final del 4, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, que recordáis que es ser enviado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, ¿vale? Entonces, esa es la visión del apóstol Pablo, que es promover la obediencia, ¿vale?, entre todos los gentiles, la obediencia a la fe. Y ya hablábamos de eso en su día, no voy a desarrollar eso ni mucho menos, pero sí vemos esa visión del apóstol Pablo, porque ahora está hablando, la segunda mitad del capítulo 1, ya no estaba relatando acerca de la caída del hombre, que es la vida sin evangelio. Recordad que la palabra evangelio nos está enfocando a lo que es la palabra de Dios, ¿vale? Y la vida sin la palabra de Dios es una vida que va en decadencia y va a la destrucción, ¿vale? Entonces, habíamos terminado el capítulo 1, como habíamos dicho, viendo que el hombre había rechazado a Dios, había rechazado su justicia, había rechazado su instrucción, y entonces vamos a entrar en el capítulo 2, y en el capítulo 1 también observábamos que tanto el hombre que tenía la instrucción de Dios, es decir, su ley, su Torá, como el que no la tenía culpabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque había rechazado a Dios, ¿vale? Ante la revelación. El hombre que no tenía la instrucción de Dios, la palabra de Dios, pero tiene una evidencia de que Dios existe, pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y el que tenía la revelación de Dios escrita, también dio la espalda a Dios porque se hizo dioses y porque siguió sus propias instrucciones, ¿vale? Entonces, tanto uno como otro había rechazado a Dios. Quiere decir que el hombre está necesitando a Dios, ¿vale? Tenga instrucción o no la tenga, ¿vale? Ahí nos quedábamos en el capítulo 1 y ahora vamos a entrar en el 2. Voy a hacer una lectura breve de solamente los 5 primeros versículos porque no vamos a avanzar más, de hecho no avanzaremos más del 4, pero el 5 también entraría. Y voy a leer así, el Romanos 2, del 1 al 5, ya sabéis que leo la Biblia de las Américas. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Subrayo esta palabra, te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios, también subrayo esta frase porque va a salir varias veces, sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas, vuelvo a subrayar la palabra condenas, y piensas tú esto, oh hombre, que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios, vuelve a salir esta palabra, juicio de Dios, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, subrayamos la palabra arrepentimiento, que sale ahora por primera vez en esta carta, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, vuelvo otra vez a subrayar la palabra arrepentido, no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ahí paro. Y sale la palabra justo juicio de Dios. Entonces, veis en esta primera sección que el apóstol Pablo está abordando temas nuevos, ¿vale? En el capítulo 1 ha estado abordando mucho el tema de evangelio, luego la segunda mitad ha estado abordando la justicia de Dios, ha estado abordando la fe, ¿vale? Y ahora sale la palabra condena, sale la palabra arrepentimiento
y sale la frase juicio de Dios, ¿vale? Pues en este capítulo va a estar redundando en eso. Así que estaremos mascando, por decirlo de alguna manera, masticando bastante estas palabras, ¿no? Y antes de eso, quiero otra vez subrayar lo que es la verdad según lo que la palabra enseña y dice, ¿vale? ¿Por qué? Porque el concepto verdad hoy día está muy distorsionado. Si bien ya en otros estudios anteriores que hemos tenido, ya lo hemos desglosado, ya lo hemos estudiado y abierto bastante, pero no quiero dejar de insistir en esta palabra, según el concepto bíblico, ¿vale? Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad de Dios, que además es una verdad que es eterna y que no cambia, eso también es algo que tenemos que subrayar. Pues vamos a recapitular simplemente varios versículos del Salmo 119, 119, 43, que dice: no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Entonces, aquí el salmista nos está hablando que la palabra de verdad son las ordenanzas de Yahvé, ¿vale? De Dios. Luego, en el mismo capítulo 119, versículos 142 al 144, dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna, y tu ley, verdad. La ley de Dios es verdad. Pero no es que quiere decir solamente que es verdad porque es ausencia de mentira, sino porque es la verdad, ¿vale? Y sigue diciendo, versículo 143, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. El contexto es, la ley es la verdad. Ahora aquí dice, tus mandamientos son mi deleite. Versículo 144, tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Entonces, el salmista está aquí haciendo un aglutinamiento de diferentes formas de mencionar lo que es la verdad de Dios. Su ley, sus ordenanzas, sus testimonios, ¿vale? Y luego saltamos al versículo 160 de este Salmo 119, que es un versículo muy aclaratorio también, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Repito, la suma de tu palabra es verdad, no es un trocito, no es aquel versículo, no es aquel otro versículo. La suma de tu palabra es verdad. Dice, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea que la verdad de Dios, que es una sola, que está compendiada en la palabra de Dios, es eterna, ¿vale? Y como es eterna, no cambia. Muy bien. No hay verdad relativa, hay una sola verdad, porque hay un solo Dios. Y ese solo Dios no cambia. Hay una palabra escrita y también hay una palabra que se hace carne, que lo dice Juan, el Evangelio de Juan. Dice, y la palabra se hizo carne. Utiliza la palabra logos, pero la traducción de logos es carne, ¿no? O el verbo también, ¿no? El verbo, ¿no? Entonces, Yeshua es la palabra hecha carne y tenemos la palabra escrita, pero hay una sola palabra, una sola verdad, ¿no? Y eso es importante que lo sigamos insistiendo, porque cuando vamos a Romanos, en algunos casos hay personas que nos dicen, bueno, pero aquí en Romanos dice esto, que contradice aquello y que lo que se dijo en el Antiguo Testamento ahora ya no es, porque ahora es lo que dice el Romano. Eso no es posible, ¿vale? Eso no es posible. Y también otra cosa que es importante, que la palabra hecha carne, pues tuvo una misión que es precisamente traer salvación a aquel que reconoce que la palabra de Dios es verdad y lo que la persona dice no lleva razón, por decirlo de alguna manera. Y cuando la palabra te dice que necesitas arrepentirte, como ahora después vamos a ver, tú reconoces que lo que la palabra hecha carne, que es Jesús, que es Yeshua, pues cuando tú reconoces que lo que Él ha hecho es verdad, tú te estás reconociendo como que lo que Dios te ha dicho es la necesidad que tú tienes. Si Dios te dice, tú has pecado, si Dios te dice,
has fallado mi instrucción y necesitas reparar, y solo hay un reparador que es Yeshua, que es Jesucristo, pues entonces, por esa verdad hecha carne, es decir, su Hijo hecho carne, tenemos la posibilidad de regenerarnos, de hacernos una nueva criatura, ¿verdad? Así que hay muchas personas que hoy día te dicen, no, lo que tú dices es una mentira, y te dicen también, hay muchas verdades, está tu verdad y mi verdad. Eso es lo que dice la sociedad postmoderna, que más o menos David estaba dando unas pinceladas en la introducción, en la alabanza, ¿no? Y hoy día tenemos esa sociedad postmoderna que dice que tu verdad es la tuya, la mía es otra verdad, y que pueden ser totalmente contradictorias, pero pueden convivir juntas. Pero desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, no hay más verdad que la que Dios dice. Por lo tanto, lo que el hombre dice y afirma puede tener alguna ¿cómo se dice? Alguna certeza, ¿no? Pero lo que es la verdad absoluta solamente la tiene Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, dicho esto, que es un preámbulo importante para lo vamos a ir viendo, pues ahora nos metemos en Romanos capítulo 2. Vamos a ir viendo versículo por versículo hasta el 4, porque en el 4 nos vamos a detener bastante. Los primeros son más breves, los comentarios. Dice el 2.1, para coger un poquito el contexto, vamos a cogerlo desde 1.28, ¿de acuerdo? Y luego llegamos al 2.1. Romanos 1.28 en adelante dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, está hablando del hombre, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmado de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, y esta frase es muy importante, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Vale? Entonces, vemos aquí que el hombre, por lo que ya habíamos estudiado en el capítulo 1, la segunda parte, es un ser caído, y va un poco en relación con lo que ha estado comentando nuestro hermano Luis en el estudio de Génesis hace un ratito. El hombre es un ser caído, el hombre ha defraudado a Dios, el hombre se ha alejado de Dios, de tener una intimidad preciosa, una intimidad de pasear con Dios en el jardín del Edén, de charlar, del Señor conversar con ellos, cómo te va, cómo te ha ido, al punto de que el hombre rechazó a Dios y a partir de ahí había una decadencia, y luego Dios tiene misericordia del hombre, llama a algunos hombres le oyen. Ha hablado Luis esta tarde de Noé, que era justo y que halló gracia delante de Dios. Algunos hombres hallaron gracias porque escucharon a Dios, siguieron a Dios, pero la humanidad siguió en decadencia, ¿verdad? La humanidad tuvo oportunidad de conocer a Dios en esa decadencia porque Dios se manifestó a través de ciertos hombres, como ya he dicho. A Abraham también se manifestó, luego su descendencia más tarde, a través de otro siervo que se llamó Moisés, tuvo una revelación de Dios, tuvo la palabra escrita. Hubo un pueblo que en principio se comprometió a seguir lo que Dios les dijo, pero enseguida fallaron, enseguida se fueron con otros dioses y dieron la espalda a Dios. Entonces vemos como el hombre ya no tiene solución. Una vez que el hombre en ese estado que había estado en el Edén, ya no puede volver atrás, ya no puede volver al inicio. ¿Por qué? Porque
tiene la naturaleza caída dentro de sí. Y entonces por eso no hay posibilidad en el hombre, ni tanto porque vea lo que ocurre en la naturaleza, que le está mostrando que existe un Dios, que es grande, que está por encima de todo, y esa revelación no le vale al hombre para volver a ese estado original, ni tampoco la revelación de Dios a través de su palabra escrita al final tampoco le vale, porque al final también está desobedeciendo a Dios, aunque Dios le ha dicho toma estas directrices para que puedas vivir, pero el hombre no escucha y el hombre sigue su decadencia, ¿no? Así que llega a este punto donde dice 2.1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. Y eso es lo que tenemos que subrayar aquí. El hombre no tiene excusa. Nadie se puede salvar. Eso es, por decirlo de alguna manera, la triste noticia, ¿vale? Aunque ya en los estudios anteriores ya estuvimos hablando de la buena noticia, porque estuvimos hablando del Evangelio, que precisamente significa eso, buena noticia, ¿no? Y entonces dice que quien quiera tú que seas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú, que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces, tú te condenas. El hombre está condenado, porque el hombre practica las mismas cosas. Si a lo mejor tú criticas, oye, ese hombre que no ve cómo le gusta la bebida y es un borracho, pero ¿y tú? ¿Qué decadencia tiene? Cada uno tiene una decadencia. No sirve de nada que critiquemos. No sirve de nada que digamos, ¿cómo está el mundo? Hay que ver el mundo, la de gente mala que hay. Pongo el telediario y salgo corriendo. Qué malos son, ¿no? Vale, pero lo que decía Luis también esta tarde, ¿no? Pero nosotros le hemos dado la espalda a nuestro Padre y le hemos vuelto la cara. Y nuestro Padre, primero que está triste. Segundo, que por justicia, cuando el hombre ha caído, se ha alejado y se ha manchado. El hombre ya no puede andar en santidad, ya no puede estar rozándose o, vamos a decirlo así en lenguaje coloquial, no puede estar codeándose con Dios como cuando estaban en el Edén. El hombre ya no puede hacer eso, ¿no? Así que pasamos al versículo 2 y dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Me gusta más como lo dice la Reina Valera, que tenéis vosotros, lo voy a leer la Reina Valera. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, ¿vale? Por eso estaba haciendo antes un poco la introducción sobre verdad. Según verdad, hemos dicho que solamente hay un Dios, solamente hay una verdad, y que esa verdad es su palabra, y esa palabra ha sido escrita y la tenemos aquí, por gracia de Dios y por misericordia de Dios. Y que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según esta legislación, ¿vale? Estamos en nuestro país, España. Si alguien comete un delito, ¿qué legislación va a juzgar a esa persona? ¿La legislación de Inglaterra o de Italia o de Francia? No. La legislación de España, porque ha cometido el delito en España. Si tú cometes un delito en Italia, pues te harán la legislación de Italia. Pues nosotros hemos cometido delitos ante Dios y estamos en su esfera. Por lo tanto, es la legislación de Dios, que es su verdad, que es su palabra, la que nos juzga, ¿vale? Por eso, vuelvo a leer otra vez este versículo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según esa legislación, que no es otra que la ley, la instrucción de Dios, o si lo queremos decir en hebreo, la Torá, la verdad, ¿vale? Que solamente hay una, ¿no? Y nos lleva al versículo 3, porque sabéis que esto es un discurso retórico, ¿vale? Que, entre comillas, se ha inventado el apóstol Pablo para hablarnos de estos temas, ¿no? Y pone como si estuviera dialogando con alguien, ¿no? Pero es algo retórico, no es nadie, pero es como si estuviera hablando con alguien, ¿no? Entonces a ese alguien le pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo? Primero, para decir que no hay preferencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú practicas lo mismo. Al otro cae, pero tú también caes. Entonces, no hay privilegio, no hay preferencia. También porque está refiriendo, porque sabéis que la epístola a los romanos
habla tanto a judíos como a gentiles, el judío tenía una cuestión que hoy día sigue teniendo, y es que muchos de ellos piensan que por haber tenido la revelación de Dios, la Torá de Dios, piensan que son inmunes. Entonces, como han recibido esa revelación, pues son privilegiados y entonces no son condenados por Dios. Entonces, en un sentido, ellos se ven con el derecho de decir, esa gente está haciéndolo muy mal. A mí que no me juzga nadie porque yo tengo la Torá y entonces yo estoy como salvado. Pero esa gente está haciéndolo muy mal. Entonces, por eso se hace esta pregunta. ¿Y piensas tú, hombre, que tú condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? No es posible, ¿no? No es posible. Pero es que también ocurre que a los que dicen que la instrucción de Dios, que la Torá de Dios o que lo que Dios dice en su ley, ahora ya no aplica, porque estamos en la ley de Cristo, por decirlo de alguna manera, como dicen, ¿no? Entonces, como es por la ley de Cristo, ya esa ley ya no nos juzga. Entonces, el apóstol Pablo como que hace algo general y está diciendo, ni el que dice que la ley le ampara, ni el que dice que esa ley no le aplica, va a ser exento de precisamente ser juzgado por esa ley. Luego todo el mundo por esta ley va a ser juzgado. Así que vuelvo a leer otra vez este versículo 2 porque nos lleva y nos aclarece mucho. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, según la legislación vigente. ¿De acuerdo? Así que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. ¿Y quiénes son los que practican tales cosas? Lo tenemos en el contexto anterior. Romanos capítulo 1, sobre todo del 18 al 32, ahí tenemos cómo tenemos esa decadencia y cómo, bueno, ya lo hemos leído antes, desde el 28 hasta el 32, no vea todo lo que sale ahí, ¿vale? Todo lo que sale ahí, ¿no? Así que estamos viendo que dice, el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Y ahora nos surge una pregunta, bueno, si el juicio de Dios es contra esos que son tan malos y que hacen tales cosas, ¿por qué el juicio de Dios no se lleva ya a cabo? ¿Por qué no se emite ya? Podríamos hacernos esta pregunta. Bueno, pues ahí tenemos el versículo 4 que nos responde a esa pregunta, ¿no? Que nos dice, ¿o tienes tú en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea que, ¿por qué no viene ese juicio ya? Porque el Señor tiene paciencia, porque el Señor es bondadoso y está dando oportunidad precisamente a las personas a arrepentirse de su ofensa a Dios. Dios quiere que haya arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio. Muchas veces cuando estamos hablando a una persona y le explicamos del Evangelio, a lo mejor te dicen, ¿estoy de acuerdo contigo? Sí, hay cosas que hay de las que hay que arrepentirse. Por ejemplo, no debo sentir envidia, no debo mentir, reconozco que alguna vez he mentido, reconozco que alguna vez he tenido algún mal pensamiento, reconozco que alguna vez me he pasado con ciertas personas en fin, reconozco que alguna vez me he llevado algo que no es mío, sí, lo reconozco, pero eso no es suficiente. La palabra te dice, es necesario que haya un arrepentimiento y un cambio, ¿vale? Ese es el punto, ¿no? Y el Señor desea que todas las personas se arrepientan. Dios desea que todas las personas se arrepientan. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento que sale por primera vez en esta carta es una palabra de las que tienen mucho peso y tienen mucha importancia. Vemos también en este versículo 4 una serie de palabras que también quiero un poquito pararme en ellas, ¿no? Que son palabras también importantes. Es la palabra bondad, paciencia y en la versión de Reina Valera, longanimidad, ¿verdad? A mí esa palabra longanimidad siempre me recuerda a la palabra longaniza, pero no tiene que ver. Longanimidad. Ahora vamos a verlo, Pepa. Bondad viene de la palabra griega que se dice Christotes, ¿vale? Christotes y significa benevolencia, bondad, misericordia, el bien, lo bueno, lo correcto, honradez. El diccionario Vine lo menciona así, me gusta mucho cómo lo dice Vine.
Recordemos que este atributo lo está atribuyendo, valga la redundancia, a Dios, ¿vale? Dice la bondad. Dice, no meramente una bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. Una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. Luego no tenemos un Dios bondadoso de exposición. No, mirad qué bueno soy. No. Es un Dios que actúa en bondad, ¿vale? Es un Dios activo, ¿no? Luego tenemos la palabra paciencia, que en griego es anogé. Y luego esta palabra anogé es paciencia, clemencia, tolerancia, dominarse uno mismo. Es decir, que el Señor está aguantando, porque recordemos que nuestras ofensas le están haciendo daño, le están molestando. Es como si alguien te está metiendo el dedo en el ojo constantemente y dice, mira, déjame ya. Bueno, pues nuestros pecados y nuestras acciones que ofenden a Dios, estamos todo el rato tocando al Señor con daño. Y dice que es paciente, es decir, se domina a sí mismo. Señor, espera, aguanta, ¿vale? Según el diccionario Vine de esta palabra anoje, o anogé, dice, es un retener. El término denota contenerse, clemencia, un retrasar el castigo. Y menciona Romanos 2.4, que es lo que estamos viendo, pero también menciona Romanos 3.25, que como lo tenemos ahí al ladito, lo vamos a leer, ¿vale? Pasar la página, Romanos 3.25, y nos habla también de esta idea, de anogé. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, ¿vale? Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, es decir, Dios tuvo paciencia, ¿vale? Hasta que vino su Hijo, Dios tenía tolerancia, es decir, vamos a esperar a que llegue el momento de la historia en el que el Hijo es enviado, ¿no? Entonces, el Señor tiene paciencia y esa paciencia pues hace, como ha dicho también el apóstol Pedro, para arrepentimiento. O sea, que el Señor no está retardando su venida y su promesa porque sí, sino porque quiere que muchos se arrepientan. Y recordamos que arrepentirse, que lo vamos a desarrollar, es dar la vuelta, ¿vale? Entonces, así que Romanos 2.4 representa una suspensión de la ira que habrá de ser ejercitada en su momento, a no ser que el pecador acepte las condiciones de Dios. Y en el 3.25 está relacionado con el haber pasado por alto los pecados en el pasado con anterioridad a la obra expiatoria, es decir, que nos limpia, del Mesías, ¿no? Y luego tenemos esa palabra longanimidad, ¿vale? Que en griego es macrocimía, que si lo traducimos literalmente sería largura de ánimo, ¿vale? De hecho, del latín se saca muy fácil, longa es largo y animidad es ánimo, largura de ánimo, ¿vale? Entonces, longanimidad es, dice aquí, soporte, aguante, eso del punto de vista objetivo. Y del punto de vista subjetivo, dice paciencia, clemencia. Y el diccionario Swatson dice dominio propio, calma, ¿vale? Entonces, esa longanimidad nos está hablando de eso, de esa paciencia, de esa clemencia que el Señor tiene, de ese aguante, ¿vale? Así que eso es lo que nos está diciendo el versículo 2.4 de Romano, que nos está hablando de esto, de que el Señor podría emitir su juicio ya, pero si emite su juicio ya, muchos serían juzgados que a lo mejor tendrían la oportunidad de arrepentirse si oyen el Evangelio. Muchos tienen que oír, que a lo mejor no lo han oído nunca. Y el Señor por eso retrasa su promesa que está teniendo. Y entonces, exactamente, el Señor no está queriendo pasar por alto la maldad, no es que esté diciendo, bueno, venga, vayan pasando ustedes, sea como sea, como algunos hacen, algunos gobernantes de este mundo, ¿no? Según le interesa, pues lanzan una amnistía y ya está, el que hizo malo ya no lo hizo. No pasa nada, borrón en cuenta nueva. El Señor no está diciendo eso, simplemente está siendo paciente. Y está siendo paciente porque quiere que haya arrepentimiento. Así que eso es lo que está diciéndonos el texto, ¿no? Y tenemos una palabra más, que es la palabra arrepentimiento. La vamos a ver primero en este contexto, que sabemos que Romano está escrito
en griego, entonces por lo tanto la palabra en griega de arrepentimiento es metanoia, ¿vale? Metanoia se refiere a un cambio de mente, ¿vale? Y por lo tanto, que conlleva, si hay un cambio de mente, hay un cambio de actitud, ¿vale? Dice la nueva concordancia griega del hombre que es un cambio de mente y corazón, que se aleja del egocentrismo y del pecado y se acerca a Dios y a su santidad. El pasado miércoles, cuando estábamos juntos, teniendo el tiempo de, ya finalizando el día de Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, pues uno de los comentarios que se hizo, se decía que hay personas que son muy egoístas y el egoísmo es todo lo contrario a lo que Dios está demandando y está llamando. Por lo tanto, si una persona es muy egoísta, si no es por obra de Dios, no hay forma. Y precisamente Dios nos está llamando a ese cambio de mente, a esa metanoia, para que cambie la actitud, para que ya no tengas que estar pensando en ti y lo mejor para mí, y yo lo primero, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino que el Señor, con ese cambio de mente, con ese cambio de actitud, que al fin y al cabo es un cambio de corazón, que ya lo desarrollaremos, hace posible que ya no estés pensando en ti. Que cuando partes un trozo, la pastilla de chocolate, le dice, toma este que tiene un trocito más grande, que yo me quedo con el chico, ¿vale? Eso es por un ejemplo muy sencillo, pero hay cosas mucho más importantes, ¿verdad? Pero la otra palabra que tenemos, hemos dicho metanoia, que es la palabra griega, y la otra palabra es la palabra en hebreo, que todo el mundo conocemos, o casi todos, teshuvah, ¿verdad? Teshuvah es una palabra que significa regreso, significa ir hacia atrás, y viene de la raíz verbal del verbo shuv, que significa volver, dar la vuelta. Y ahora me pasa lo de toda la semana. Que ahora si me meto en esto, necesitaría media hora más. Entonces, creo que lo voy a parar aquí. Y creo que tenemos aquí como para comentar cositas. Y la semana que viene, bueno, la sesión siguiente, porque la semana que viene estaremos en el retiro, cuando toque la semana siguiente el estudio, pues ya desarrollaremos lo que es arrepentimiento, porque quiero entretenerme aquí con la palabra shuv, con dónde viene la palabra shuv por primera vez. Todo esto es de un estudio que tiene Katy Gómez hecho, que estamos haciendo precisamente con el discipulado, y está muy bien desarrollado, entonces lo quiero compartir con vosotros. Habla sobre lo que es el arrepentimiento y lo que no es el arrepentimiento, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero simplemente, para que nos quedemos, yo creo que hay muchas cosas consistentes, pero por hacer un poquito de resumen, de que cuán importante es que sepamos que como Dios es santo, como hemos estado cantando, es 3 veces santo, 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 que delante de su presencia no puede haber ninguna cosa que esté en calamidad, que esté manchada por ni una gotita de pecado, ni una mijita, nada. Entonces, nosotros siendo seres caídos porque nuestros primeros padres cayeron y eso desencadenó en que toda la humanidad está caída, en ese distanciamiento ya no había posibilidad. Y estábamos condenados, como hemos visto en el pasaje, ¿no? Pero como dice el texto del versículo 4, ¿no? El Señor es bondadoso, es paciente, es tolerante, porque quiere que las personas volvamos. Y el Señor está llamando y está diciendo, necesitas volver, porque quiero tener otra vez intimidad contigo. Y el Señor está llamando a cada uno, a cada persona la está llamando el Señor. Y le está diciendo, lo siento, pero si quieres tener relación conmigo, tienes que hacerlo según mis reglas. Pero resulta de que tú no eres capaz de hacer las cosas según mis reglas. No tienes la posibilidad porque tu naturaleza está caída. Entonces, si no puedo y el Señor me lo está demandando, ahí ya no hay nada que hacer. Pero para eso vino precisamente su Hijo, para que muriese por cada uno de nosotros, para que Él cargase en Él todos nuestros fallos, todos nuestros pecados, para que nosotros depositemos nuestra confianza en el Hijo,
diciendo, pues si tú has muerto por mí en la cruz, reconozco que yo he fallado la instrucción de Dios, reconozco que el Hijo de Dios ha muerto para traerme la vida y yo entrego mi vida al Señor, entrego mis pecados al Señor y el Señor los coge y me da una nueva vida, porque dice la palabra que nos hace nuevas criaturas. Nos da un corazón nuevo, todo eso lo vamos a desarrollar en la siguiente sesión, nos da un corazón nuevo precisamente para poder obedecerle. Y entonces volvemos a tener esa relación con Dios. Por eso es tan importante que tengamos estas cosas muy claras y que sepamos desarrollarlo, sepamos explicarlo en un contexto que nos dejen explicarlo. Porque algunas veces no hay tiempo, la persona te pregunta, ¿y tú qué crees? Pero cuando tú empiezas, desde el punto de vista de ellos, a enrollarte, ya dices, vale, sí, pues ya te desconectas, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé capacidad para poder explicar estas cosas, para que podamos tener enfrente a personas que muestren interés, que abran sus oídos, que el Señor abra sus corazones, porque realmente hay mucha necesidad. Y por eso este Evangelio es tan maravilloso, tan precioso, que no hay otro mensaje igual en el mundo, por todas las generaciones. Pueden pasar otros miles de años, los que sean, no habrá ningún mensaje que sea mejor que este mensaje, que es que el Señor ha tenido misericordia y ha tenido bondad y ha tenido paciencia, pues para que la persona que está escuchando, ya no hablo solamente de los que estamos aquí, porque sé que se está grabando, la persona que está escuchando pueda tener la oportunidad de conocer a Dios, de tener una intimidad con Dios. Así que el Señor nos ayude a saber desarrollar esto, a saber también ser luces en medio de donde nosotros nos movemos, donde quiera que estemos, tu trabajo, donde se estudie, donde uno se pasee, y que el Señor nos dé esta posibilidad de ser luces en un mundo tan oscuro que cada vez va más a la oscuridad y que precisamente está yendo hacia lo que luego será más adelante el justo juicio de Dios, como decía al final del versículo 5. Se desarrollará y se mostrará el justo juicio de Dios. Y eso nos vamos también a entretener mucho en este capítulo 2, ya un poquito más adelante. Hablaremos de la ira de Dios, hablaremos del justo juicio de Dios y todas estas cosas, ¿no? Y de la instrucción de Dios también, ¿no? Pero todas esas cosas son cosas que tenemos que tener claras para poderlo explicar. Pues Dios es la gloria.